Portafolio TV. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este especial de Portafolio TV sobre la reforma tributaria que entra en vigencia en este 2013. Hoy les contaremos cómo arranca el año en materia tributaria para los colombianos, cuáles son las nuevas responsabilidades de las empresas y de las personas, cuándo entra en vigencia la reforma tributaria. Esto y más en nuestra emisión de Portafolio TV. Contribución Empresarial para la Equidad, CREE. La reforma tributaria tiene implicaciones para las compañías. ¿Cuáles son? Eso se lo preguntamos a Luisa Gómez. Las empresas que operan en Colombia también sentirán cambios. Por ejemplo, se les reducirá el impuesto de renta y pagarán menos tributación por sus empleados, pero a cambio tendrán que pagar impuestos sobre sus utilidades. En la reforma tributaria se aprobó que el impuesto de renta de las compañías ya no será del 33%, sino del 25%. Adicionalmente, sentirán un alivio del 13,5% en sus costos laborales, pues ya no tendrán que pagar los conocidos parafiscales, es decir, los aportes a salud, SENA y bienestar familiar que les correspondían por cada empleado. En vez de pagar impuestos sobre la nómina, lo harán sobre sus utilidades. Esto bajo la figura del CREE o Contribución Empresarial para la Equidad, cuya tarifa será del 9%. De este valor, 4, puntos son para el sistema de salud, 2,2 puntos para bienestar familiar, 1,4% para el SENA y el punto restante se repartirá entre educación superior pública, seguridad social y desarrollo rural. La idea con estos ajustes es crear entre 400.000 y 1 millón de empleos, o por lo menos formalizarlos. Adicionalmente, se eliminaron los contratos de estabilidad jurídica y las zonas francas que se creen desde el año entrante deberán pagar el CREE. Impuesto Mínimo Alternativo Nacional, IMAN. Y uno de los cambios más importantes de la reforma consiste en que todos los empleados que declaran pagarán impuesto mínimo, conocido como el IMAN. No habrá impuestos para quienes ganen menos de 3.700.000 pesos al mes. Omar Ahumada nos cuenta los detalles. Con la reforma tributaria que entró a regir en este 2013, se establecieron las contribuciones mínimas que tendrán que pagar los empleados que declaran. Un cambio importante es que quienes ganaban por honorarios tendrán beneficios a los cuales no tenían derecho antes. Quienes ganen al mes 3.700.000 pesos ya no pagarán ningún impuesto, pues no se les aplicará la retención en la fuente. Esta medida no solo aplica para los asalariados, sino para quienes hacen trabajos por contrato, a quienes les aplicaban la retención, así ganarán menos de esta suma al mes. Además, quienes ganan por honorarios entrarán a disfrutar de la exención del 25% de sus ingresos mensuales para el pago de sus impuestos. Según la tabla aprobada, por ejemplo, quienes tengan un ingreso gravable de 4 millones de pesos al mes pagarán mínimo 65.000 pesos al año. A partir de 6 millones la tarifa se endurece sustancialmente. Para 6,3 millones de pesos de ingreso gravable, la tarifa estará cercana al 1.600.000 pesos al año. Según el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, quienes ganan 7 u 8 millones al mes y cumplen con una de las condiciones para declarar, como por ejemplo tener un patrimonio mayor a 113 millones de pesos, seguirán haciéndolo y tendrán la retención en la fuente como existe hoy en día. Para quienes devenguen menos de 150 millones de pesos al año, sean empleados y no quieran enredarse con el pago de sus impuestos, se creó el IMAS, un sistema fácil de solo 3 renglones que toma los ingresos y los aportes a salud y pensión. Por el IMAN, el gobierno estima que este año recaudará 4 billones de pesos. Impuesto a los combustibles. 200 pesos por galón es la rebaja en los precios de los combustibles. Este impuesto regirá a partir de este año. Cristian Pardo con los detalles. La propuesta de los 400 pesos no cuajó. Eso quiere decir que la rebaja en gasolina para el 2013 será únicamente de 200 pesos. Es decir, por impuestos, los colombianos tendrán que pagar 1.050 pesos durante este año. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, con la reforma aprobada, el fisco tendrá un menor recaudo del orden de 500.000 millones de pesos, incluida la rebaja de la gasolina. Un costo que vale la pena, según el funcionario, si se tiene en cuenta que se fijarán mejores condiciones para la generación de empleos formales. En la conciliación se presentaron cifras más afinadas, según las cuales la rebaja de 200 pesos en el impuesto a la gasolina le costará a las cuentas estatales 123.000 millones de pesos al año, mientras que para la CPM resultará neutra, pues en este combustible la tarifa ya estaba aplicada. Entrevistas.
En este especial sobre la reforma tributaria hemos invitado al señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. Señor ministro, bienvenido. Cuéntenos qué significa la reforma para el colombiano de a pie. Esta es una buena noticia, Edmer, para millones de colombianos, especialmente para los colombianos de menores ingresos. Cualquier persona en nuestro país que gane menos de 3.600.000 pesos al mes no va a pagar nada de impuesto de renta. No se le va a aplicar la retención en la fuente. Y para los colombianos de la clase media va a significar también una reducción de impuestos. Solamente van a pagar un poco más quienes ganen más de 10 millones de pesos al mes para, digamos, redistribuir y para tener un poco más de equidad en nuestro país. Ese es el sacrificio, esa es la solidaridad que le pedimos a los colombianos de altos ingresos. También se va a ayudar para el bolsillo de los consumidores colombianos porque se baja el IVA para una gran cantidad de productos, la mortadela, las carnes, el pescado, los insumos del sector agropecuario, todos estos productos van a tener menor IVA. La medicina prepagada pasa del 10 al 5%, es otra buena noticia. Pero yo diría que el elemento más importante, que más va a transformar el país, es la eliminación de esos antipáticos impuestos que han frenado el empleo en Colombia, los llamados parafiscales. Estamos reemplazando ese sistema de financiación de la política social con un sistema moderno basado en el impuesto al capital, es decir, el impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, desmontamos los impuestos al empleo y los reemplazamos por impuestos a las utilidades. Y al mismo tiempo le aseguramos todos los recursos que son necesarios para el ICBF, el SENA y la salud, tres pilares fundamentales de la política social. Señor ministro, para las empresas, ¿cuál es el impacto real de esta reforma? 2 de cada 3 trabajadores en Colombia son informales. Esto quiere decir que no tienen las prestaciones laborales ordinarias. No tienen acceso a una prima, a unas vacaciones, a un bono, a los beneficios básicos. Por eso, esta es la reforma por el empleo formal. En la medida en que reduzcamos estos impuestos, más empresas van a contratar mano de obra. Y al contratar más mano de obra vamos a generar más oportunidades para millones de colombianos. Entonces, esta es una reforma a favor del empleo. Reducimos unos impuestos que han sido un verdadero freno de mano y le damos pie a que los empresarios contraten más trabajadores, pero bajo condiciones de legalidad, en empleos modernos, bien remunerados. Este es, digamos, el gran paso que se está dando con esta reforma tributaria. Señor ministro Mauricio Cárdenas, ¿qué implica esta reforma en términos de competitividad para el país? Es muy oportuna, porque también sabemos que estamos en una etapa de revaluación de la moneda y de difícil coyuntura de la economía internacional. Por eso esta reforma también le da competitividad a las empresas de nuestro país, y no a las grandes empresas, a las pequeñas y medianas empresas, especialmente en la industria, en la construcción, en la agricultura, que necesitaban un estímulo para poder seguir adelante y poder seguir generando empleo y dándole dinámica a la economía colombiana. Se ha dicho que el país ahora recibirá menos dinero. ¿Qué va a pasar efectivamente con los ingresos de la nación? Los ingresos de la nación se mantienen. Nosotros sabemos que se han hecho muchas especulaciones y se han hecho muchas cuentas. Nosotros estamos tranquilos. Hoy la nación tiene un recaudo de 100 billones de pesos. Esta reforma puede generar una disminución de cerca de 500.000 millones de pesos, es decir, el 0.5% de los recaudos, pero no más. Y aún en esas condiciones creemos que es una buena apuesta, porque no estamos teniendo en cuenta las utilidades adicionales que van a generar las empresas, el mayor empleo que va a generar ingresos para los colombianos, y no estamos teniendo en cuenta que esta es una reforma que le da también una enorme fortaleza a la DIAN para luchar contra la evasión tributaria. De manera que tenemos muy buenas razones para ser optimistas e insistir en nuestro punto, de que esta es una reforma que no tiene un impacto negativo sobre las finanzas públicas. No es cierto que las finanzas estén descuadradas por cuenta de la reforma tributaria. Ministro Cárdenas, gracias por acompañarnos en este especial de Portafolio TV. Muchas gracias a ustedes. Breves en Portafolio TV. Más notas de interés en Portafolio TV. No todo lo que se propuso fue aprobado en la reforma tributaria. Luego de la oleada de cambios y propuestas, los siguientes son algunos de los puntos que definitivamente no fueron reformados, es decir, que siguen como estaban antes. No habrá impuestos a los dividendos. Las cajas recibirán la totalidad del aporte parafiscal del 4% que siempre han tenido.
Tampoco habrá IVA para el denominado corrientazo, es decir, para las comidas populares. Este tributo solo lo pagarán los restaurantes que tengan ingresos superiores a 105 millones de pesos anuales. ¿Qué dicen los ponentes? Las novedades de esta reforma tributaria y las impresiones de sus ponentes se las contamos en este informe elaborado por Rubén Darío Bayona. Para los ponentes y conciliadores de la reforma tributaria, el trabajo desarrollado durante el tiempo que hizo tránsito la iniciativa en el Congreso, el proyecto que finalmente se aprobó es bueno. Temas que la gente no discutió acá, como por ejemplo el de lavado de activos, el que tiene que ver con el saneamiento, lo que tiene que ver con el castigo a esas personas que estaban evadiendo y eludiendo, los paraísos fiscales. Eso no habló mucha gente porque es que eso es complicado, pero le dimos herramientas muy poderosas al gobierno nacional para que estas personas no crean que van a poder volver, así sean los más poderosos del país, en esto. Aunque hubo temas que no gustaron. Los inversionistas firmaban con el Estado un contrato donde los impuestos que no los rebajaban, sino los impuestos que en ese momento estaban, las condiciones con las cuales llegaba el inversionista privado extranjero nacional a Colombia, no se podían cambiar. Y afirman que la iniciativa que entró a la que salió del Congreso fue modificada en un 65%. Temas como sobretasas en el Magdalena, el Partido Verde presentó una gran propuesta para hacer un estudio sobre todo lo que tiene que ver con medio ambiente, tasas y demás, y hay otros artículos que aclaran muchas situaciones. Hay una situación que tiene que ver con la televisión colombiana, RTBC. Además exponen que va a proteger muchos aspectos sociales de los colombianos. Para proteger el empleo de la gente que gana menos de 10 salarios mínimos, para proteger las empresas que son intensivas en mano de obra y también para luchar contra la evasión. Yo creo que esos son los grandes logros de la reforma tributaria. La reforma tributaria, de acuerdo con los congresistas, tuvo más de 100 foros de socialización y varios debates que perfeccionaron los temas aprobados. Impuesto a las ganancias ocasionales. La reforma tributaria también realizó modificaciones a los impuestos en ganancias ocasionales, como las provenientes de herencias, legados, donaciones o cualquier otro tipo de acto jurídico celebrado entre personas a título gratuito y lo percibido como porción conyugal. Astrid López con la información. Efectivamente, la nueva normatividad establece que las viviendas urbanas y rurales cuyo valor esté por debajo de los 200 millones de pesos no tendrá que pagar el impuesto a las ganancias ocasionales. Sin embargo, esto no aplica para las casas quintas y las fincas de recreo. Asimismo, no serán grabadas las herencias menores a los 90.911.010 pesos, tanto para los herederos como a otras personas que se beneficien de la herencia. En la nueva reforma tributaria se fijó el 10% como tarifa única para las ganancias ocasionales de las sociedades anónimas, de las sociedades limitadas y de las sociedades extranjeras de cualquier naturaleza, y a las otras entidades extranjeras que se puedan establecer. Para personas naturales residentes por donaciones o asignaciones modales se les grabará el 10%. ¿Qué cambia con el IVA? Dentro de los cambios que trae la reforma tributaria con respecto al IVA, el más significativo es que se pasó de 7 a 3 tarifas. Jaime Viana nos cuenta otros ajustes en los cobros de este impuesto para los colombianos. Edmer, estas tarifas serán ahora del 0, del 10 y del 16%. Otro ajuste importante para el bolsillo de los colombianos tiene que ver con el IVA para los vehículos, que antes pagaban entre el 35 y el 25% y ahora solo tendrán que cancelar el 16% con un objetivo: seguir motivando su compra. Un escenario que tuvo mucha discusión fue el IVA para los hoteles. Mientras unos conciliadores de la reforma pedían que se eximiera de este pago, otros señalaron que este sector no podía recibir más gabelas, pues ya cuenta con exención del impuesto de renta. Finalmente, del 10% que tenía, pasarán a pagar el 16%. Otra reducción importante es la de la tarifa para los concentrados para animales, que de 16% pasará al 5%. Además, productos como el café tostado, el trigo, el maíz, el arroz para uso industrial, las harinas, el chocolate, la pasta a base de huevo o el azúcar también tendrán una reducción del 10 al 5%. Normas antievasión. Respecto a las normas antievasión, la nueva reforma tributaria estableció 2 nuevos puntos claves. El primero tiene que ver con las personas que realizan negocios con países con los cuales Colombia ha firmado tratados de libre comercio. Y el segundo, con nuevas normas para paraísos fiscales.
Para el primer caso se estableció que cuando las autoridades de un país con el cual Colombia ha firmado un TLC cambien el monto de los tributos, la parte colombiana puede reformar y ante la DIAN puede presentar ese cambio o ajuste en su declaración. Para los paraísos fiscales se establece que los contribuyentes con operaciones en dichos lugares deberán documentar y demostrar el detalle de las funciones realizadas, activos empleados, riesgos asumidos y la totalidad de los costos y gastos incurridos por la empresa y gastos incurridos por la persona o empresa ubicada, residente o domiciliada en el paraíso fiscal para la realización de las actividades que generaron los mencionados pagos, so pena de que dichos pagos sean tratados como no deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios. Breves en Portafolio TV. Más notas de interés en Portafolio TV. No todos los puntos de la reforma tributaria entran en vigencia en este mes de enero. Por ejemplo, impuestos como el CRE y el IMAN se pagarán de acuerdo con el cronograma tributario. La reducción a los aportes para fiscales al SENA también será gradual, debido a que el impuesto que lo reemplaza, es decir, el de las ganancias de las empresas, no se pagará de inmediato. Algunos impuestos que entran en vigencia desde comienzos del año son el IVA a la gasolina, la nueva tarifa del 10% del impuesto de ganancia ocasional y el IVA en los restaurantes que no tengan duda que sus ventas superan los 105 millones de pesos anuales. Hasta aquí este especial de Portafolio TV sobre la reforma tributaria. Los invitamos a seguir conectados con la información y el análisis en Portafolio, el primer diario de economía y negocios del país, y a consultar la información diaria en nuestro portal portafolio.co. A ustedes, gracias por acompañarnos y hasta pronto. Portafolio TV.